Buenas noches, hermanos. ¿Se oye? Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una oración de introducción. Invocamos la divina presencia de los maestros de Soto, Moria, Koutumi, Aroch. Invocamos la divina presencia de mi ser. Invocamos la presencia de los Budas, de los maestros del linaje de Kriya. Invocamos la presencia divina de los maestros de la medicina, de los maestros Reiki, para que se manifiesten aquí en esta noche y nos llenen de salud, de alegría, de entendimiento, de sabiduría, para que podamos, a través de esta conferencia, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos aterrizar, para que podamos lograr entender cosas básicas de la enseñanza para que de esa forma podamos entender la enseñanza más elevada que el maestro Aroch nos está dando a nosotros. Necesitamos ir a lo básico. Gracias en el nombre sagrado de Dios. Le pedimos a todos que mantengan su atención sobre lo que vamos a hablar esta noche, como si fuera una clase formal en un aula. La conferencia que vamos a tratar es formativa, educativa, pero aunque tiene un componente material muy importante, nos va a llevar ese a la parte espiritual. Así que pongan atención, no se preocupen por tomar nota, no es necesario. Va a estar disponible en la conferencia como siempre. Que voy a compartir la... Y ahora yo le voy a mover esto. Ujú. Yo creo que sí. Y para que la pueda ver, un Exacto. segundito. Un segundo que estamos aquí en trabajito técnico. Si usted se va a mover, si usted se quiere ver, ahí en la esquinita. O abajo es mejor. Abajo, hermano. Si usted se va a ver aquí. Ok, Y ahora ya gracias. puede ser. Ay, perdón, dele. Eh, Ay, Ok, el título de la conferencia que vamos a trabajar esta noche, la naturaleza material y espiritual de la vida. Obvio que vamos a comenzar con la parte de la vida humana, que es lo que más nos interesa a nosotros. Es importante saber que la materia permite que nosotros podamos, a través de ella, tener una experiencia corporal aquí en este planeta. Vamos a hacer un análisis y verán que aunque estemos hablando de la materia, siempre vamos a estar conectados a la parte espiritual. Vamos a comenzar con esta clasecita. Aquí tenemos, esta es una forma de explicar la organización de la materia, los niveles, y esta es un poquito amplia, y la segunda que tengo es más sencilla, pero es lo mismo. Pero vamos a comenzar con esta, de lo complicado a lo sencillo. Eh, Esos niveles comienzan con la parte subatómica, y aunque... eh, quiero, siendo la parte más básica que hay,
que le pongan mucha atención a esta parte que está aquí. Yo no voy a tomar mucho tiempo ahora porque voy a volver con ella. La parte subatómica hasta ahora es la parte más simple que hay, a la que se ha podido llegar. Y no voy a mencionar datos que voy a mencionar un poquito más hacia adelante. Después de la parte subatómica, que viene la parte atómica. Aquí tenemos un átomo. No se preocupen cuál es, que vamos a trabajar con un átomo muy común más adelante. Este átomo se creía en el pasado que era la parte indivisible, más pequeña que había de la materia. Y ya hoy sabemos, por eso comenzamos con la parte subatómica, que hay partes más pequeñas que el átomo, porque se logró eh, romper el núcleo y en el núcleo se encontraron neutrones y protones. Y obvio, del núcleo también salieron las partículas subatómicas y se considera al momento que los electrones están en una parte indivisible. Yo lo digo así, se considera, porque eso creíamos del átomo y resulta que sí se pudo dividir y se pudo dividir el núcleo también. Así que esa es una parte muy interesante. Del átomo saltamos a la molécula y estamos en materia, seguimos en materia, esto es material, no hay vida. Las moléculas son composiciones eh, bien especiales de átomos que se unen y pueden y llegan a conformar, como en este caso específico, macromoléculas. Son moléculas mucho más grandes, mucho más complicadas, pero todavía siguen siendo partes inertes. No hay vida. Luego de la macromolécula, nosotros tenemos los organelos, que son parte de la composición que tienen las células internas. Por ejemplo, las células vegetales tienen un organelo que se llama, eh, que es específico para producir la fotosíntesis. Es muy específico, que se creía que solamente se podía lograr a través de, de la luz solar. Hay otras formas de crear componentes compuestos dentro de una célula, un ser viviente, aunque sea a nivel unicelular. Se puede lograr de otra forma en el fondo del mar con la ausencia de luz, pero con la presencia de calor. De una célula podemos pasar a los tejidos y de los tejidos a los órganos, a los aparatos y sistemas y luego al individuo. A esta es la parte compleja. No sé si se dieron cuenta que en un momento dado pasamos de la parte material, puramente material, inerte, sin vida, casi de golpe a una célula, casi de golpe, porque es sencillo verlo así en un esquema como este, bien sencillo verlo, pero en realidad no es tan sencillo, mucho más complicado en el campo, en la realidad. Del individuo pasamos a la población, ahí se le quedó una parte, del individuo se pasa a la familia y de la familia a la población. Muy importante el término de la familia, porque a través de la familia, la relación que tenemos los individuos es una que marca nuestro comportamiento en la sociedad, nuestro comportamiento de cómo actuar y de cómo interactuar con las demás personas. Tiene mucho que ver la relación que tenemos en la familia con nuestros padres, con nuestros hermanos y luego eso se proyecta a nivel de población, porque la familia es la unidad más pequeña que hay de la sociedad es así. Entonces, de una población pasamos a una comunidad y de una comunidad a un ecosistema. Un conjunto de comunidades conforman un ecosistema y conjunto de ecosistema, en el caso que estamos analizando, vienen a formar ya la biosfera, que es donde está toda la parte que tiene que ver con la vida. Estos son niveles de organización de la materia para llegar hasta la parte del ser humano, de la vida. Recuerden esta partecita que le mencioné aquí, de la parte subatómica. Tenemos aquí pequeño problemita para acá. No está avanzando. Aquí, ya.
Ok, ya lo logramos. Aquí tengo, para que vean una escala de lo que le estaba explicando, el átomo, que se consideraba indivisible. Cuando se logró romper el átomo, perdón, el núcleo del átomo, ya pudimos trabajar a nivel de seres humanos con la energía nuclear. Del átomo sacamos protones y los protones también se pudieron dividir y de ahí logramos conseguir quarks. Y de hecho, del electrón, por eso hay un símbolo ahí de interrogación, no se ha podido dividir. Se considera que no se puede dividir, pero eso hay que esperar. Del quarks no se sabe qué hay después de él y se considera, por eso hay un signo de interrogación, pero sí ya hay una partícula que se ha trabajado mucho con ella que se considera la partícula de Dios, que es muy interesante y por eso era que yo le decía que hay que ver la parte subatómica. Esa partícula se considera como si fueran los ladrillos de la materia, con lo que se puede hacer todo. Eso en teoría, porque aunque hay unos laboratorios muy especiales, muy complicados también para estudiar la parte subatómica, lo que se persigue, si se lograra descubrir como tal, comprobar y manipular una partícula que sea como un ladrillo con el que se hace todo, el ser humano, los científicos podrían creer que han llegado al nivel de Dios para crear cosas, pero no basta con crear cosas, basta también con cómo se van y para qué se van a crear. Eso está en veremos, pero es muy interesante. Por eso ya ustedes ven que en esta parte que estamos trabajando aquí, es como si fuera es donde se está trabajando ahora. Es como si se estuviera tratando de averiguar cómo se puede crear algo nuevo y de ahí ver si se puede llegar a crear algo con vida. Hasta ahora, eso es un proyecto que, aunque no nos lo dicen literal, no sabemos hasta dónde ellos han llegado. Cuando nosotros nos enteramos de las cosas hace tiempo que fueron ya trabajadas y no nos dicen todo. Hay algo muy interesante que vamos a ver. Aquí tenemos un electrón, vean esto. Así fue que lo aprendimos. Un electrón, ahí tenemos un átomo de hidrógeno que tiene un electrón y un protón. Y nos dijeron que el electrón gira alrededor del protón, así como si fuera un planeta girando alrededor del Sol, lo cual no es verdad, no es cierto. Luego se logró fotografiar ese átomo de hidrógeno y salió esto. Esto que vemos aquí. Esto que ustedes ven como una dona alrededor de esto, yo le voy a poner un nombre común. Aquí tenemos como si fuera un huevo y esto es una dona. Esa, esos puntos que estamos viendo ahí en esa dona, formando esa dona, en realidad es el electrón. El electrón no está girando en forma, haciendo como si fuera un círculo alrededor del protón. Gira como si fuera una esfera y se considera que puede estar en esa esfera en cualquier punto, está presente, de tan rápido que gira. Y además ya eso se sale un poquito de la física clásica, pero en realidad es la forma más, aunque esa fotografía ellos no lo dicen, pero la fotografía está un poco manejada para que se pueda ver, porque no es así que se ve. Es una fotografía tomada con no con, ni siquiera con un lente, es con un equipo especial para poder tratar de persuadir. Y de ahí es que se pudo determinar. Es un solo electrón que tiene y por eso tiene una sola esfera, entre comillas, porque se mueve constantemente y es pura energía lo que hay, pura energía. Entonces, aquí tenemos un átomo de oxígeno. Ustedes ven, hay solamente dos círculos. El átomo de oxígeno tiene 8 electrones, 8 protones y 8 neutrones. Pero los electrones están en solamente dos esferas, que ahí se ve de nuevo como si fueran planetas girando alrededor de un punto central. Y en realidad no es un giro único.
gira como si fuera una esfera, se ven como una esfera en realidad. Esas son de las cositas que no nos explicaron a nosotros. Así nos pusieron los planetas como si ellos tuvieran plano y no están planos y no giran así. Y en realidad giran más como una espiral y no como un círculo. Son muy, muy interesantes. Son de las cosas que nos pusieron en un libro y nunca nos explicaron. Aquí estamos viendo, esto se asemeja bastante. Esta es una molécula de agua, ¿no? La molécula se podría decir más simple que hay. Ustedes ven que tiene aquí dos hidrógenos y un oxígeno. Y, y le pudieron medir, ahí está el dato, que pudieron medir el ángulo que tienen esas dos moléculas, perdón, esa molécula con dos hidrógenos de 104,45 grados. Cuando se une esa molécula con otras moléculas, nosotros vamos a tener algo muy interesante. Perdón, aquí está. Que vamos a tener agua. Entonces aquí tenemos un vaso con agua y aquí tenemos un río. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el agua del vaso y el agua del río? ¿Son iguales las moléculas del agua del vaso y del agua del río? H2O, sí, son iguales. Energéticamente, ¿están cargadas esas moléculas igual? Sí, pero sin embargo hay una frecuencia distinta. Si ese vaso tiene agua del grifo y se comparara con el agua del río, tienen una frecuencia diferente y se congela el agua y se mira un microscopio y se van a ver figuras diferentes, porque el agua del grifo o de una botella ha sido procesada, tratada, se le echa, muchas veces se le echa cloro y la tratan. El agua del río tiene una energía diferente. Ya científicamente eso está probado. Molecularmente es lo mismo, pero ya hay una variación de calidad del agua. Y eso es muy importante para que vayamos viendo que no solamente es pura materia, y la materia no está sola, siempre está la materia en constante cambio, evolución, y además de eso. Siempre hay particularidades que tienen que ver con la energía, con el lugar, de cómo se está interactuando. Jamás será igual el agua de un río con la del grifo energéticamente. Aún así esté contaminada el agua del río. Bien, vamos a hacer una reflexión ahora acerca de nuestros sentidos, porque si nosotros estamos tomando en cuenta o estamos comparando la parte material con la parte espiritual de la vida, en este caso del ser humano, vamos a hacer ciertas reflexiones. Vamos a elegir el sentido visual. Si siendo como se supone que somos la parte más evolutiva de las especies, ¿cómo es que no podemos ver a la distancia que puede ver un águila? ¿Cómo es que no podemos ver cosas pequeñas o que estén muy cerca de nosotros y debemos alejarnos o acercarnos? Tenemos grandes limitaciones a nivel sensorial. Podríamos coger otro ejemplo, el sentido auditivo. ¿Cómo es posible que nosotros no podemos oír sonido que el perro oye? ¿De dónde viene o cómo las abejas pueden detectar, percibir que va a haber un terremoto? ¿Sabían eso? Las gallinas, las aves también cambian su comportamiento antes de que venga un evento de ese tipo. Quiere decir que perciben cosas que nosotros no podemos percibir. Muchos animales, principalmente los que cazan de noche, tienen una percepción muy distinta a la que nosotros tenemos. Nosotros en la oscuridad no podemos distinguir las cosas.
Sin embargo, los animales que cazan de noche, por ejemplo, una serpiente puede ver a un ratón, pero lo que ve es la parte energética del ratón, como si tuviera, y de hecho tiene visión nocturna. La visión nocturna, esos equipos que hay, se hicieron copiando cosas que hacen normalmente los animales en la vida natural. Eso nos hace ver a nosotros que hasta cierto sentido nosotros somos casi ciegos, casi sordos. Y para nosotros poder saborear algo, tenemos que echarlo en la boca. Muchísimos animales huelen y con oler ya ellos saben si algo está dañado, no necesitan probarlo. Para nosotros saber la textura de algo con los ojos cerrados, tenemos que tocarlo con las manos. Y aún así uno se equivoca mucho. Yo fui parte de un experimento en una plaza donde me pusieron una venda y me pusieron a tocar cosas para que yo dijera qué era. Y me pusieron a tocar algo, no podía agarrar, no me dejaban que lo agarrara bien, sino que le pasara la mano solamente. Y yo sentí algo muy frío, como un metal, una esfera de metal. Eh, Hubo otra cosa que ya ni recuerdo qué fue lo que tomé, pero la más interesante fue ese metal frío que yo toqué y cuando me quitaron la venda era un aguacate. Quiere decir que el sentido del tacto nos dice muy pocas cosas a nosotros y nosotros creemos que tenemos una gran capacidad de ver, de oír o de oler. Nosotros para oler algo, una manzana, puede ser que si entro a un cuarto yo sienta el olor a la manzana, pero difícilmente voy a poder oler a una, por ejemplo, un limón, a menos que me lo acerque a la nariz o una naranja. Quiere decir que es muy limitado. Muchísimos animales huelen, el perro tiene una capacidad de oler y es como si él viera con la nariz y por eso puede seguir un rastro del dueño o si un perro cazador de una presa o si están buscando a alguien, lo ponen a oler ropa, algo de esa persona y él puede seguir la huella que deja ese olor. Quiere decir que esas grandes capacidades que tienen los animales, nosotros no la tenemos y eso nos hace saber que tenemos muchas limitaciones a nivel de nuestro sentido. Por lo tanto, tenemos y sabemos que hay formas de nosotros hacer que esos sentidos, y si no los sentidos, otro sentido que nosotros tenemos, podamos desarrollarlo para tener un contacto más cercano con nuestro entorno y podernos relacionar más y mejor. Hay personas que de ver a alguien pueden percibir cómo es un poco, pueden saber algo con solamente verlo, sin ser una capacidad puramente psíquica, sino más bien que tienen un sentido desarrollado. Todos podemos desarrollar eso y podemos también desarrollar capacidades psíquicas, que es como si fueran sentidos que nosotros podemos desarrollar, utilizar. Normal, como se usa el tacto y la visión. Entonces, queda claro que nosotros somos casi ciego. Aquí yo le tengo, eh, esto es una imagen que yo eh, me gusta mucho porque el electromagnetismo ocupa todo en este universo conocido de nosotros. Y sin embargo, nosotros apenas podemos percibir una fracción tan pequeña de ese espectro. Y el resto, miren, el ultravioleta hacia la derecha no podemos ver. Eso es, nosotros somos casi ciegos y el rango que tenemos de visión es muy, muy pequeño. Y los animales lo tienen mucho más grande. Y algunos animales tienen algunos sentidos muchísimo más desarrollados. Eh, una ballena, no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar debajo del agua y que alguien coja dos piedras y las suene. Cuando yo era joven hacíamos eso con frecuencia y no importa la distancia a la que uno se ponía en el río, debajo del agua, el sonido se propaga más rápido y a una mayor distancia. Nosotros por más que
nos movíamos dentro del río, que caminábamos lejos, si uno tocaba dos piedras dentro del agua, todas las personas que estaban en el agua oían como si fuera casi en sus oídos que estuvieran sonando las dos piedras. Es el medio. El sonido se propaga mejor en el agua que en el aire. Entonces, se han hecho experimentos con ballenas y se ha llegado a la conclusión de que casi no tienen límite en los océanos para ellas comunicarse. Claro que ellos tienen una forma de emitir sonido y tienen también una forma de captarlo. Ese principio lo utilizaron para crear el sonar. El sonar emite una onda y la onda choca con un objeto debajo del agua y rebota. Y ese rebote, el sonar lo puede leer y detectar si es un pez, si es un ser, un buzo que hay, o si es un submarino o un barco hundido. En realidad es un oído maravilloso, electrónico en ese caso. Pero en realidad nosotros somos, en cuanto a visión, literalmente miopes, somos ciegos. Eso es muy interesante porque eso va a abrir en nosotros una cuestionante, pero ¿y cómo nosotros como seres humanos podemos mejorar esas capacidades? Hay forma de hacerlo. Aquí voy a explicar algo técnico, pero es bueno para que se sepa, porque nosotros trabajamos mucho en la fundación con frecuencias. Aquí tenemos a la derecha la alta frecuencia y a la izquierda la baja frecuencia. Si la frecuencia es muy baja, no podemos ver nada. Y si la frecuencia es muy alta, tampoco podemos ver nada. Y hay un campo muy, muy reducido. Eh, esta imagen que tengo aquí, le voy a explicar. Imagínense que tenemos un eje cartesiano, ¿verdad? Una cruz, una línea que corta la otra y hacen ángulo de 90 grados. La frecuencia se mide en el tiempo y es en hercio. Cuando decimos, por ejemplo, una frecuencia de 528 hercios, es una frecuencia específica que se puede utilizar para salud, para sanación, o una frecuencia para hacer prácticas especiales como la 963. Cuando decimos que 963 hercios, estamos diciendo, eh, estas curvas que ustedes ven aquí se llaman curvas sinusoidales. Y si yo digo que tiene 963 hercios, estoy diciendo que eso sube y baja en un segundo 963 veces. Esa es una frecuencia, así como se miden las frecuencias. Eso es importante saberlo, no porque vamos a hacer cálculos ni nada de eso, sino que cuando estamos hablando de frecuencia alta, es que hay muchas subidas y bajadas. Desde la parte aquí de abajo sube y baja y sube y baja eso. Las veces que lo hace, eso va a medir y decir la frecuencia. Si es muy baja, recuerden, no vamos a ver. Tiene que ver con el sonido, tiene que ver con la visión. La frecuencia tiene, en realidad, todo es frecuencia en el universo, todo, 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 todo. Y cuando nosotros hablamos de movimiento, y cuando nosotros hablamos de calor y cuando hablamos de luz, de energía, todo eso son frecuencias. Y podríamos intuir que esa frecuencia tiene mucho que ver con la vida, con la creación. Porque si no, ¿de dónde es que sale? Que estamos en materia, en partícula, en átomo, en molécula, pero llega un punto en que eso se torna en vida. Y un paso al otro siempre hay una frecuencia diferente, distinta. Así es cuando nosotros comenzamos a trabajar en el área espiritual, a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar y de ser, nosotros estamos cambiando la frecuencia. Estamos de una frecuencia baja subiendo a una frecuencia alta.
y eso va a refinar la personalidad y va a refinar la forma en que nosotros percibimos también. Eso es muy, muy importante. Entonces, eso fue una forma, vimos una forma que está apoyada científicamente para nosotros explicar la parte material y como quiera, caímos en la parte espiritual. Ahora yo voy a tratar de trabajar desde la parte espiritual, a ver qué pasa. Lo vamos a hacer utilizando el Tao. Y esto es muy, muy, muy profundo. Yo le puedo decir que domino muy poco de eso, pero vamos a hablar la parte más básica que puede haber. El Tao. Si vamos a hablar del Tao, vamos a hablar del vacío, de la nada, pero es de donde viene todo. Hoy día los científicos hablan de la energía oscura. Eh, Se dice que lo que está vacío está realmente lleno de algo que no es materia. Y se cree, los científicos intuyen que en un momento, en algún momento se podrá sacar energía de la nada y no será necesario producir energía como nosotros la producimos ahora. Es muy probable. eh, un maestro de Feng Shui, con el que tuve la oportunidad de coger clases unos cuantos años, él nos dijo a nosotros que ya en algunos países, que en India y en China, no nos habló nada de Estados Unidos, él vive en Estados Unidos, estaban trabajando experimentalmente con esa energía. Entonces, porque el Tao, si es el vacío y es nada, entonces, ¿qué es el Tao? Bueno, pues del Tao sale el Tai Chi y el Tai Chi es el yin y el yang en movimiento, en una interacción de equilibrio. Y si no está equilibrio, en equilibrio lo busca de forma natural el equilibrio, es movimiento de energía. Y habíamos dicho que las partículas, porque el electrón ¿qué es? Es materia. No, es energía. Y los protones son energía. Y la subpartícula, energía más fina, o sea, con una frecuencia más alta. Aquí nosotros tenemos el yin y el yang, es energía. Aquí tengo otro eje cartesiano que corta la figura y nos señala dónde hay una más abundancia de yang, donde hay más abundancia de yin, y eso hace que se mueva la energía. Eh, si creciera, por ejemplo, el yang, que es esta parte, y se pusiera más grande, la energía se equilibra sola. En la naturaleza, las interacciones se equilibran solo en el ecosistema. Le voy a poner un ejemplo. Me voy a aprovechar de que soy agrónomo. Si en un bosque yo he visto, por ejemplo, que hay un lugar aquí por Constanza donde hay conejos. Esos conejos no se están multiplicando con mucha rapidez porque no hay especie que lo controlen. Como no hay especies que lo controlen, ellos pueden llegar a un momento a ser una plaga. Eso pasó en una época en Australia con los canguros y con conejos también. Y se convirtieron los conejos en una plaga. Al convertirse en una plaga y no tener enemigos, hay un desequilibrio. Ese desequilibrio se resuelve de una manera un poco complicada, pero se resuelve porque la naturaleza siempre busca el equilibrio. ¿Cómo se resuelve? Demasiado conejo porque hay mucha abundancia de pasto. Llega un momento que reducen el pasto, lo sobrepastorean, lo dañan y comienzan a bajar la población por escasez de comida. Es una forma natural de equilibrarse. Así se equilibra el yin y el yang. Pero eso no se queda ahí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
todo esto que estamos hablando, pasamos de el Tai Chi, del Yin y el Yang a la teoría de los cinco elementos. Esto se aplica en la filosofía oriental, en la medicina, en el arte, en el amor, en la guerra. Esto es una filosofía muy, muy profunda y personas que tienen muchísimos años, toda la vida, ellos dicen que apenas comienzan a entender. Yo me conformo con algunas cositas. Aquí tenemos un ciclo y los ciclos tienden a equilibrarse. En la naturaleza está llena de ciclos, en la parte puramente material y en la parte puramente espiritual. Y siempre hay un punto donde coincide la materia y lo espiritual. Eso no hay manera de separarlo. Yo estudié en un colegio evangélico y yo recuerdo que nunca pude ingresar a la iglesia como tal, visité y todo, porque que había partes que no me convencían y parece que era un poquito cabeza caliente en esa época. Conjuntamente también hice otros estudios opuestos y tampoco me llegaron a convencer, pero sí habían cosas donde yo decía, oh, pero aquí el materialismo explica el origen de la materia de una forma muy chistosa, porque ellos crean de la nada la materia. Y yo, y no con que no creen en la creación y crearon la materia y nunca dijeron de dónde salió. Una esfera incandescente que era la Tierra y que se fue enfriando y que los gases en reacción apareció el agua y todo. O sea, apareció de dónde vino la bola incandescente, creación, eureka. Muy interesante. Entonces, aquí tenemos este ciclo de los cinco elementos. Voy a explicar algunos nada más. Esto es bien, bien interesante. Por ejemplo, tenemos el fuego. Vamos a comenzar con el agua. Tenemos el elemento agua. Del agua, si nos movemos en en esta forma, voy a hacer la estrella. Si me muevo hacia arriba, el fuego, ¿qué hace? El agua, ¿qué hace con el fuego? Lo apaga, o sea, lo controla. Y si del fuego me muevo hacia abajo siguiendo la línea roja y llego al metal, ¿qué hace el fuego con el metal? Lo controla, lo trabaja, le da forma. Y el metal, si lo muevo siguiendo la línea roja hacia el elemento madera, el metal controla la madera, la corta, la moldea, le cambia la forma. Y si me muevo de la madera hacia la tierra, ¿qué pasa? Mm, interesante. La madera, ¿dónde crece? En la tierra. Interactúa con ella, se alimenta, por lo tanto, hay una interacción. La reduce por un lado, pero después pasan otra cosa muy interesante. Voy a hacer este otro ciclo y este que voy a hacer es uno. Hablé uno que reduce, vamos a pasar del agua. Si me muevo hacia la madera, ¿qué hace el agua en la madera? La nutre. Y la madera, ¿qué hace con el fuego? Lo nutre, lo aviva. Y el fuego, ¿qué hace con la tierra? Se quedaron cortos. ¿Y qué hace? Oh, sencillo. Cuando usted quema, por ejemplo, madera, ¿qué queda? Minerales. Eso van a ser parte de la tierra. Quiere decir que el fuego nutre la tierra. Y la tierra con el metal, obvio, tiene minerales, la tierra. ¿Y de dónde sacan los metales? De la tierra. Entonces, por ahí seguimos. Todos los ciclos, es un ciclo natural. Y todos los ciclos naturales crean equilibrio, interacción, crece, descrece. En realidad se utiliza este principio de creación, porque es así, de reducción. Se utiliza este conocimiento en la medicina
y es muy, muy interesante. Le voy a poner un simple caso. Se puede estudiar la personalidad a través de los cinco elementos y se pueden definir. Se puede estudiar un problema. Por ejemplo, el profesor de nosotros de Feng Shui hizo un análisis de los ataques del 11 de septiembre que nosotros decíamos, wow, porque él hacía la pregunta y nosotros comenzábamos a contestar. No siempre contestábamos bien, no todo el mundo contestaba bien, pero alguien siempre terminaba diciendo lo que él esperaba. ¿Por qué fue exitoso el ataque de, de las torres? Y nos dice, véanlo, como si fueran los elementos. ¿Qué elemento representa el avión? Y comenzamos a hablar hasta que alguien dijo metal. Está hecho de metal, es correcto. Y la torre, la forma. Bueno, mírenla aquí. La pueden ver ahí. La forma es esta. La forma de la madera es larga. Entonces, ¿qué pasa con el metal? Mírenlo aquí. El metal, como yo le dije ahorita, miren ahí, reduce a la madera. Y él dice que ese es un análisis apropiado. La conclusión a la que yo llegué es que para llegar ahí, él tiene mucho tiempo en eso. Si se puede entender, si una persona pudiera entender la interacción, podría entender muchas cosas de nosotros mismos, de la relación con otras personas, de los negocios. Si nosotros tenemos un socio, hay que tratar de tener un socio que aporte, no que reduzca. Y se puede ver por la forma qué representa, uno lo ve y trata de ver esta persona de acuerdo a la teoría de los cinco elementos. ¿A qué elemento? Si uno no lo puede sacar por la forma, lo puede sacar por el comportamiento. Porque aquí vemos cuál es la forma de la tierra. Es un cuadrado. ¿Cuál es la forma, por ejemplo, de la madera? Como habíamos dicho, es una forma larga. ¿Y cuál es la forma del agua? El agua no tiene forma. El agua adquiere la forma del envase que lo contiene. O sea, en otra palabra, la forma es irregular y por eso aquí ustedes ven la forma como si fueran unas olas. El agua es irregular. Entonces, el maestro de nosotros decía que por qué fue difícil detectar o por qué es difícil detectar a los guerrilleros o a los terroristas, porque ellos adquieren y representan el elemento agua y el elemento agua se diluye, fluye, se riega, se esconde. O sea, si uno va a hacer un análisis, uno sabe poner cada cosa en el lugar apropiado y uno se pone a trabajar, uno podría investigar muchas cosas con esto. Requiere mucho tiempo y requiere que la persona cree una afinidad y un don especial que se crea con la práctica para hacer análisis en base a la teoría del yin, el yang y los cinco elementos. Y los médicos utilizan eso para sanarnos a nosotros a través de la acupuntura, a través de la digitopuntura y de muchas otras cosas más que hay. Esto es bien profundo, una filosofía probada a través de miles de años. Eh, Nosotros ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es ahora? Porque, ok, la naturaleza material y la naturaleza espiritual es ver que una no es totalmente independiente, son codependientes, interactúan, se relacionan. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y entonces nosotros tenemos que aprender en una relación, por ejemplo, padre-hijo. Si los padres interactúan de una manera inapropiada con sus hijos, limitan el crecimiento. Sobreprotección los hace débiles. Y si le dan la oportunidad de que ellos puedan crecer, entonces los hacen fuertes. Tiene que haber, aquí nosotros en la fundación hemos visto cómo el maestro ha tratado eso con mucha sabiduría y a veces muy mal entendido. El padre que más ama no es el que más protege a sus hijos.
porque no lo deja crecer, definitivamente. Mi papá era carpintero y cuando yo estaba bien chiquitito, que yo cogía un martillo para clavar, para hacer algo, él me decía, ten cuidado que te puede majar un dedo. Pero él me daba el martillo, me decía, y me dejaba y dejaba que cogiera el clavo. Y yo salía con un dedo morado y llorando. Y mamá, ¿por qué tú lo dejas con el martillo? Yo quería martillar, le di el martillo y un clavo. Yo me majé mucho los dedos antes de aprender, decía papá. Al final terminé aprendiendo a clavar. Y era un orgullo para él decirle a los carpinteros, tú no sabes clavar, ven para que tú veas. Enséñale, José Manuel, cómo se clava. Y yo le enseñaba. O sea, quiere decir que tuve que aprender majándome los dedos, que papá permitiera que me majara los dedos. Quiere decir que es una interacción, una relación que usted puede ver. Y por eso es que la relación familiar, y así como se hace, si el el crío, el hijo, no se prepara cuando llega a la sociedad, entonces se convierte en una persona que va a tener que aprender de la forma menos apropiada o va a tener deficiencia. Y luego cuando sea parte de la comunidad y luego cuando sea parte del ecosistema global. Por eso todo lo que estamos poniendo aquí está relacionado una cosa con la otra. No hay nada independiente. Lo que usted hace se vuelve contra usted y afecta a otras personas. No importa cómo sea, bueno, si lo llamamos bueno o malo, si lo llamamos así. Si todo tiene una reacción que viene hacia nosotros. Si yo envío a los demás cortesía, respeto y doy el paso en la carretera, en la esquina, hacen al final ocurre lo mismo. Cuando yo estoy por la zona de New York, se conduce muy especial en New York. La gente allí, vamos a ver cómo es que no te dejo pasar, vamos a ver cómo yo paso primero que tú. Y si tú no te mueves, te toco a bocina. A mí no me importa quién esté adelante, si está pasando una señora con un bastón y yo la estoy dejando. Y esos toques de bocina tienen un significado y tienen una palabra a su vez intrínseca. Sin embargo, después ve uno, oh, pero mira cómo él me dejó pasar. O mira, claro, porque usted ya ha creado esa energía, da el paso cuando hay que darlo y cuando se tiene que meter, se mete también. Claro, porque si no, no avanza. Pero todo en un equilibrio y uno haciendo un aporte. Si se hace así, uno es una parte donde la reacción que uno utiliza, porque puede haber una de reducción o puede haber una de generación. Lo ideal es que uno en lo posible siempre tenga una actitud de generación positiva, una de control cuando lo que va a pasar a mí no me conviene o a lo que me están induciendo no me conviene. Entonces yo pongo un control o algo que debilite esa acción que no me conviene. Oye, pero tú estás subiendo de peso, qué bien. Y me miro yo, pero yo creía que no. Ah, bueno, pues gracias, gracias. Le doy la gracia y recibo eso. Y si yo me pongo a justificar que no estoy subiendo de peso, pues entonces me cierro la posibilidad. Y cuando viene a ver, voy y me peso y mira, si es verdad, realmente estoy subiendo de peso. Me abro. Entonces ahí ¿qué le estoy aportando? Un una generación, un aporte, un crecimiento. Y al hacerlo de esa forma, nosotros podemos ver y podemos conjugar la parte espiritual con la parte material. En esta vida, nosotros lo que es material está ahí, a las manos, y lo que es espiritual tenemos que trabajarlo. Sin embargo, el objetivo de nosotros no es material en esta vida, pero yo necesito un carro para poderme mover, y cuanto mejor sea el carro, mejor me muevo y más cómodo voy, y puedo entonces tener una actividad de generación más conveniente. Yo debo trabajar, puedo trabajar y puedo aspirar a tener lo mejor sin tener que sacrificar la parte a la cual vine aquí. En realidad, todos los seres humanos vinimos a medrar. Es el objetivo final, material y espiritualmente. Ustedes vieron que cuando explicamos la parte material, comenzamos desde lo más básico, elemental, la subpartícula, pero terminamos con la generación
de seres humanos, o podrían ser plantas o animales. Elegí la más complicada, que es la humana, y después elegí la más simple con el agua, porque es un solo átomo y además es un elemento muy importante. Todo lo que nosotros hacemos genera, y todo lo que dejamos hacer también limita. Podemos abundar en la limitación de las cosas que no son convenientes ni para nosotros ni los demás. Y podemos abundar en la cosa conveniente para nosotros y los demás. Y no actuar de una manera que sea, todo negocio que yo hago debe ser un negocio que me deje beneficio. Obvio, si no, no hago negocio. Pero el negocio que yo hago no debe ser para despojar a alguien de lo que tiene o para engañarlo. O sea, debe ser un ganar, ganar en la medida que se pueda. Y por más que se diga, hay una parte que yo obvié donde dice que todos somos iguales. Somos iguales porque somos seres humanos, somos diferentes. Es la verdad. Recuerdo un profesor de ética que él decía, qué bueno que todos somos diferentes, porque si todos ustedes fueran como yo, este mundo sería muy aburrido, decía él. Y es verdad, porque si todos fueran como yo, sería muy aburrido, o como usted, porque no hay variedad, no hay variabilidad. Y ahí es donde está el poder y el crecimiento en lo diferente que somos. Nosotros, si aprendemos, recuerdan que le dije que todo es vibración, frecuencia. Si nosotros aprendemos a canalizar la frecuencia en nuestra vida, la que a nosotros nos conviene, esa es la frecuencia que va a ser predominante en nosotros. Abundancia, abierto, estudiar, prepararse, porque las cosas no vienen no caen así. A veces sí caen, es verdad. Cuando hay un dharma, cuando hay algo especial, caen. Y debemos aprovechar la oportunidad, pero mientras tanto hay que hacer un trabajo, hay que estudiar, hay que prepararse. Pero todo en la vida no es trabajar. ¿A qué fue que vine? ¿A medrar o a perder el tiempo? ¿A qué vine? A ser un mejor ser humano, un superhumano, que sería lo ideal y super en el sentido de ser mejor, diferente, no estar en el promedio. No debemos nunca conformarnos con el promedio. Y por lo tanto, la frecuencia que nosotros debemos siempre tener debe ser una frecuencia superior, una frecuencia de abundancia, de comprensión sin ser ni pretender la perfección. Perfecto, lo aspiramos a ser cada día mejor. Esa es y reconocer la parte donde tenemos que mejorar. Eso es lo que nos va a hacer crecer, medrar, que es el objetivo en esta vida. Entonces, visto así, no es que no es pura teoría, que es realmente un taller a realizar paso a paso para hacer esa conjunción de lo material con lo espiritual y profundizar. Aquí todos los puntos que hemos tratado son bien elementales a cómo hay que hacerlo. Una próxima, una segunda parte de esta conferencia podría ser una puramente de frecuencia espiritual. Otra podría ser de cómo nosotros podemos verla desde la materia, el crecimiento, porque desafortunadamente nosotros como seres humanos nos hemos enfocado en lo que podemos palpar y percibir. Sin embargo, todo está vacío. Todo está en movimiento y todo busca un equilibrio. Ah, vamos a coger este vaso, se siente sólido, tiene un buen sonido, pesa mucho, tiene muchos átomos, muy comprimido. Si fuéramos haciendo un zoom y un zoom hasta llegar a las moléculas que forman ese cristal y después a los átomos, la distancia que hay entre un átomo y otro es enorme. En realidad,
todo está hueco, poroso, literalmente vacío. La distancia que hay entre nosotros y la luna, usted vio el trabajo que dio llegar allí y ahora para Marte, meses. Y sin embargo, eso es al lado que está, todo está más vacío. En realidad, la materia es lo menos importante en este universo. La materia es lo menos importante. Pero lo que nosotros vemos, a lo que estamos acostumbrados y creemos que sin eso no somos nada. Sin embargo, estamos rodeados de ondas, de frecuencia, Wi-Fi, Bluetooth, música, luz, electricidad y todo eso es pura frecuencia. Y todo está vacío en realidad. Y nosotros somos perecederos. Pero hay una parte de nosotros, el Tao, que de ahí es donde venimos, ¿m? Del gran vacío. Hay una parte de eso dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros, aunque lo que vemos es la parte física, la parte más grande de nosotros está por dentro. Y si no, explíquenme por qué cuando se hace una meditación, como una meditación que hicimos precisamente en este lugar, y cada uno de nosotros tuvo una experiencia donde pudo ver la energía y la luz. Algunos pudimos ver el mismo color de luz y otros alguna variedad y colores diferentes. Ah, pero eso no se puede medir de acuerdo a la ciencia. Y lo que no se puede medir de acuerdo a la ciencia, tendemos a no creerlo. Sin embargo, es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Y el método científico, eso no sirve, es un cuento que nos hicieron. Con el método de investigación científica no se puede crear, descubrir nada nuevo. Y por eso eso no se usa. Eso fue un cuento como cuando nos dibujaron el átomo de hidrógeno, o sea, va girando, el átomo gira alrededor del núcleo. Y sin embargo, no gira así. Es como si fuera una esfera. Y los planetas no están girando así, van, es como una espiral, como si fuéramos cayendo así es una forma como se ha explicado. Quiere decir que todo, no, nosotros tenemos que cuestionar prácticamente todo y a partir de eso comenzar a trabajar. La parte espiritual, energética, es más real que esta que nosotros creemos, esto que es materia. ¿Cómo es que yo puedo en una meditación ver el mismo color que vio otros de los que estaban presentes aquí y describirlo igual? Y sin embargo, eso no se puede someter a un método científico, pero usted quiere una realidad. ¿Cómo es que podemos ver algo de una vida pasada? Y como algunas personas que han podido comprobarlo. Y como algunos privilegiados que nacen con ese don y dicen, yo fui X persona y morí de tal forma, y van al lugar y ven y dicen, fue ahí, yo era piloto de un avión en la Segunda Guerra Mundial y buscaron el avión y apareció el avión y ahí murió esa persona que él dice que él era en una vida pasada. O cuando uno ve en una regresión el nombre que uno tenía en el pasado y ese nombre no aparece por ningún lado. ¡Wow! Bueno, pues eso es, me lo inventé. Oh, y cuando ese nombre aparece y está relacionado con lo que vio y con los otros personajes que vio también, dice, bueno, y entonces, ¿de dónde que viene esa información? Quiere decir que la parte espiritual tiene lugares donde se plasma todo y se puede acceder a través de una regresión, por ejemplo. Muy interesante. Esto es, espero haber logrado motivar a que ustedes entiendan que la parte espiritual, no tangible de la materia, amerita que nosotros investiguemos más de ella a partir de la meditación. Por eso hacemos Brahma Murta, que para los nuevos es una práctica que hacemos de hacer meditaciones en la madrugada casi todos los días, 4 o 5 días a la semana, o 6, lo que usted quiera, a una hora determinada especial, porque la madrugada, porque el nivel de frecuencia de la parte del planeta donde estamos viviendo es más apropiada
para uno conectarse con la energía, con la frecuencia. Entonces, he ahí la importancia y el resumen que podríamos hacer. Eh, si tienen alguna pregunta, porque vamos a hacer una práctica, le voy a dar la oportunidad de que la hagan ahora. Un segundo. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir por el chat, puede levantar la mano. Bueno. Mientras van escribiendo. Bueno, pues si no hay pregunta, entonces podemos hacer la práctica. No hay pregunta. Ok. Un tema fácil, facilísimo. El origen de la materia y el origen de la parte de vida. Facilísimo, nada complicado. Bien, vamos a ponernos en una posición cómoda con la columna derecha. Inclinamos ligeramente la barbilla hacia abajo. Vamos a trabajar con el chakra 5 hacia arriba y el objetivo que vamos a hacer es, primero vamos a bajar la frecuencia para que los pensamientos se calmen. Llevemos la atención al chakra 5 y de ahí vamos a respirar hacia el chakra 7. Exhalo al 5. Inhalo profunda y suavemente desde el chakra 6 hacia el chakra 7. Inhalo, exhalo. Inhalo en 7, profunda y suavemente. Exhalo al 7. Ahora inhalo hacia arriba 12 pulgadas hacia el chakra San chakra, chakra 8. Inhalo hacia arriba. Exhalo al 7 en la coronilla. Inhalo hacia arriba. Ahora 18 pulgadas, un pie y medio hacia arriba. Exhalo al 7 hacia la coronilla. Ahora voy a inhalar hacia 2 pies hacia arriba. Inhalo y exhalo hacia arriba, hacia el cielo, hacia el infinito. Retengan el aire, mantengan la atención diluida hacia arriba y traten de escuchar
¿Algún sonido, frecuencia, vibración? Enfóquense en la luz. Cuando necesiten inhalar, lo harán suavemente y cortito, como si no estuvieran respirando. Traten de sentir la frecuencia, la vibración, el sonido. Enfóquense ahí. Inhalo en el infinito. Exhalo suavemente en el infinito. Mi mente se abre a lo espiritual. Mi mente se amplía y percibo lo inmaterial, lo verdadero. Percibo el vacío, la vibración de la luz, el sonido divino, la vibración divina. Inhalo allá arriba. Exhalo allá arriba. Me diluyo en el cielo. Exhalo en el cielo. Me diluyo en toda la tierra. Yo soy la tierra. Inhalo sabiduría. Exhalo sabiduría. Inhalo el Dios preexistente que está y que es el vacío. El vacío es vibración divina, es el Dios todopoderoso y manifestado. Inhalo en el chakra 7. Exhalo en 7. Siento la relajación, me siento pleno, me siento lleno. Todos somos unos, todos somos uno. Todos nos relacionamos, interactuamos, nos enriquecemos. Yo soy uno con el Dios universal. Yo soy uno con mi Dios individual. Inhalo en el chakra 7. Exhalo suavemente y abro los ojos mirando hacia el frente, un poquito hacia arriba. Siento la vibración, siento la luz, la sabiduría. Percibo más amplia y profundamente. Y estamos aquí y ahora presente. Gracias.
Bueno, si tienen alguna pregunta, la hacen por el chat. Ahora vamos. Gracias, Har, por maravillosa práctica. Muchísimas gracias. Si puede, voy a apagar, ¿ya puedo apagar la presentación para tener la pantalla completa? Sí, Ok, sí. muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Har, por detallarnos así esa forma de entender lo material y lo espiritual. A veces necesitamos ese recordatorio de un mundo para entrar al otro. Rosana Betance le dice muchísimas gracias, Arhat. Le agradezco su sabiduría por abrir toda una gama de puertas nuevas. Le encantó su ponencia. Gracias. Gracias. Y a Sati dice, le gustó mucho, poderosa presentación, muchísimas gracias. Y Juana también le da las gracias. Para servirle. Y Ruth dice que sintió mucha paz. Muchísimas gracias. Andrea también dice las gracias, maravillosa explicación. Y Samay le da muchas gracias, mucha vibración en la práctica. Wilvin también. Gracias, Arha, por la conferencia, hay mucho que aprender. Y Andrea le da las gracias por los aprendizajes nuevos, al igual que Fran. Y Luife también. Bueno, estamos todos muy agradecidos por sus ponencias. Gracias. Sama dice que escuchó un sonido de una campana cuando estaba bien alto. Qué bien. Bueno, pues vamos a tomar la foto y concluimos esta noche. Eh, Que le abra, que le abra o lo abrí por donde esté. no, Ok. Buenas noches, Andrés, ¿cómo está? Ok, mientras van abriendo las cámaras. Bueno, pues aquí vamos. Ah, todavía están abriendo. Ahora sí. Una, dos y tres. Otra más. Una, dos y tres. Gracias, Arja. Buenas noches para Miyagi, Bueno, pentagrama. Ay. ok. Adiós. Buenas noches. Bye.